La palabra huachicol empezó a popularizarse y ser de uso cotidiano desde los inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y se nos vendió la narrativa de que este viejo problema, grave pero no presente en la conversación pública, era atacado con gran energía. Y el sexenio terminó con el dicho de que el delito, que producía 600,000 millones de pesos al año, había sido reducido a niveles ínfimos. De hecho, se habló en su momento de que se había controlado a niveles superiores al 90%, con el decomiso de más de 15,000 litros en días pasados. En el estado de Coahuila se cae la narrativa de López Obrador y nos muestra lo grave que es el problema y los pocos afanes que en el sexenio anterior se hicieron para abatirlo. Se estima que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los 6 años, se decomisaron alrededor de 36 millones de litros, a razón más o menos de 6,000 por año. Y en la actual administración de Claudia Sheinbaum, en solo 4 meses se ha superado la cifra en más de un 25%, ya que el total de López Obrador se estima en 36 millones de litros. Y en los últimos 4 meses de la actual administración se han decomisado 46 millones de litros de huachicol, señaladamente el último de 15 millones, más de 15 millones de litros en el estado de Coahuila. En solo 3 golpes iguala a lo decomisado en todo el sexenio de Andrés Manuel y lo supera incluso en un 25% más. Hay que recordar que el primer golpe importante de estos 4 meses que le comento fue en marzo, a finales de marzo, en Ensenada, creo que fue el 28 de marzo, en Ensenada, Baja California, en donde en un predio de alrededor de 1,800 metros cuadrados fueron encontrados casi 8 millones de litros de huachicol y se decomisaron decenas de camiones cisterna. Y ese lote, ese terreno, era propiedad de Gerardo, es propiedad, estaba ahorita bajo investigación, de Gerardo Novelo Osuna, ex senador de Morena, por el estado de Baja California. Y el otro golpe, el segundo golpe así impactante de estos cuatro meses, fue el buque de Altamira, Altamira, Tamaulipas, en donde encontraron 10 millones de litros, decomisaron también camiones de transporte, el buque mismo está decomisado, y ahí había 10 millones de litros. A los pocos días de Ensenada se da el golpe de Altamira y supera al inmediato anterior. En su conjunto igualan o superan incluso los decomisos del sexenio de Andrés Manuel. O sea, en 3 golpes, en 4 meses, se ha decomisado más huachicol que en todos los 6 años de quien descubrió para la opinión pública y para la conversación pública el problema del huachicol, porque antes no se hablaba del problema del huachicol. Fue Andrés Manuel quien lo puso en la conversación pública. Y hay un detalle en este último. Se decomisaron más de 200 camiones, remolques, cisterna, se decomisaron motobombas, se decomisaron equipo, etcétera. Lo mismo se hizo en Ensenada, se decomisaron motobombas, se decomisó mucho equipo, por supuesto las instalaciones, los edificios. Y en el caso de Coahuila, el propietario de la empresa transportadora es Ernesto Rufo Appel, quien fuera el primer gobernador del PAN en Baja California en 1989. Ahí es cuando de alguna manera empieza a darse la alternancia en el poder en niveles más importantes que los municipales, porque ya había habido algunas alcaldías a lo largo y ancho del país, pocas, pequeñas, nunca importantes, que habían tenido alternancia. Se estima que las pérdidas en el delito de huachicol son de alrededor de 1,000 millones diarios. Las pérdidas que el Estado mexicano, que el pueblo de México, que Pemex, o sea, que todos perdemos porque Pemex es empresa pública, 1,000 millones de pesos por día. Estamos hablando de 365,000 millones, prácticamente 3 presupuestos del estado de Chihuahua, más de 3 presupuestos del estado de Chihuahua, en un solo delito, ¿no? En el delito del huachicol. Decir que están involucrados políticos, pues es muy sencillo. Ya mencioné al ex senador Novelo Osuna y a Rufo Appel, exgobernador de Baja California, dueño de la empresa transportadora.
Y decir que están inmiscuidas, sobre todo en estos últimos 2 golpes que tienen la modalidad de huachicol fiscal, decir que están inmiscuidos las aduanas, pues es una verdad de perogrullo. O sea, por supuesto que están inmiscuidas las aduanas están en manos del ejército, por supuesto que están inmiscuidos políticos, pues ya mencioné a 2, les escarban y van a salir más, por supuesto que están inmiscuidos políticos vigentes en este momento en cargos públicos. Señaladamente yo pensaría en que hay funcionarios de Pemex que algo tendrán que ver con cantidades tan grandes de robo de combustible. Todo lo dicho hasta aquí es grave. Y hay decomisos millonarios de combustible robado, de camionetas para transportación, de equipo para su extracción, motobombas, camiones cisternas. O sea, hay mucho, un buque, se decomisó un buque, pero no ha habido un solo detenido. Como si ese buque o esas 2 hectáreas de ensenada llenas de equipo y con una cantidad tan importante y valiosa de huachicol, no tuvieran que ser por lo menos cuidadas por veladores. Ni veladores han detenido. Es evidente que lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum de que se va a llegar hasta donde tope, caiga quien caiga, no es más que un dicho. Están protegiendo a los que están cometiendo el delito. ¿Cómo es posible que decomisen centenas de camiones, que decomisen un buque y no puedan atrapar, tener presos a un velador? Nada más a eso, a un velador. Es claro que hay encubrimiento, es claro que no está cumpliendo la presidenta con eso de que tope hasta donde tope, caiga quien caiga. Evidentemente no caen ni los veladores, ahí está dicho todo. Hay una lucha que es encomiable, o sea, dimos el dato de que en todo el sexenio de Andrés Manuel es un 25% menos que los 46 millones de litros de huachicol que se han decomisado en los últimos 4 meses, nada más, de finales de marzo a la fecha. Son menos de 4 meses. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta luego.